10 minutos. Eso era todo lo que intentaban ahorrar. Solo 10 minutos de caminata para asegurarse de no llegar después del toque de queda. Era el 24 de junio de 1993, una noche húmeda en Houston, Texas. Jennifer Herman tenía apenas 14 años. Su mejor amiga, Elizabeth Peña, tenía 16. Salían de una fiesta en una piscina, riendo, pensando en nada más que llegar a casa. Entonces, una de ellas miró las vías del tren y dijo las palabras que pondrían fin a sus vidas: tomemos el atajo. No tenían forma de saber que, a solo unos metros, en las sombras del parque T.C. Hester, la atmósfera ya era tóxica. 6 miembros de la pandilla, Black and Whites, acababan de terminar un brutal ritual de iniciación conocido como Jumping In. Estaban impulsados por la cerveza, la adrenalina y un repentino impulso depredador. No estaban simplemente pasando el rato. Estaban esperando un objetivo. Lo que ocurrió en las siguientes 2 horas no solo rompió el corazón de 2 familias, sino que sacudió a toda la ciudad de Houston. Los detalles fueron tan gráficos que reporteros veteranos lloraban mientras escribían sus historias. Fue un crimen tan salvaje que obligó al estado de Texas a reescribir sus leyes y desató un conflicto diplomático que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia. Pero esa noche no había abogados ni tribunales internacionales. Solo estaba el sonido de la grava bajo las zapatillas y la silueta de 6 figuras saliendo de la oscuridad. Si crees que los nombres de las víctimas deben recordarse más que los de sus asesinos, suscríbete. Porque lo que ocurrió después es la parte de la historia que el mundo intentó ignorar, pero nosotros no lo haremos. Antes de ser titulares, eran simplemente Ginny y Elizabeth. Jennifer era una chica tranquila de 14 años que apenas había empezado a maquillarse. Elizabeth era su mejor amiga, fuerte y protectora, de 16 años. Eran estudiantes de la escuela secundaria Waltrip, con toda la vida por delante. Casi estaban en casa. Estaban a solo 10 minutos. Y luego, ya no lo estaban. El atajo por las vías del tren debía ser una línea recta hacia la seguridad. Pero en el momento en que Jennifer y Elizabeth pisaron esa grava, la geografía del parque T.C. Hester se convirtió en un escenario de muerte. Eran poco después de las 11:30 de la noche. El aire estaba inmóvil. Jennifer y Elizabeth caminaban rápido, probablemente con la vista fija en las luces del vecindario más allá de la línea de árboles. Podían ver los techos. Estaban muy cerca. Pero en su camino estaban 6 miembros de la pandilla, Black and Whites. No solo habían estado bebiendo, acababan de iniciar a un nuevo miembro mediante un ritual de violencia. Estaban bajo un subidón de adrenalina y una sensación de poder. Cuando vieron a 2 chicas adolescentes caminando solas en la oscuridad, no vieron vecinas. Vieron una oportunidad para unirse a través de lo impensable. Las chicas no tuvieron ninguna oportunidad. Cuando intentaron pasar, el grupo las rodeó. No hubo negociación. No hubo exigencia de dinero. No era un robo. Uno de los miembros de la pandilla, el líder, dio una señal. En un instante, el atajo se convirtió en una trampa. Jennifer y Elizabeth fueron sujetadas, sus gritos ahogados por la noche pesada y húmeda y por el sonido distante del tráfico de la ciudad, que seguía como si nada ocurriera. Pero aquí está el detalle que aún persigue a los investigadores: las chicas lucharon. No se rindieron. Elizabeth, la mayor de las 2, intentó desesperadamente proteger a Jennifer. Peleó con todo lo que tenía, arañando y pateando, tratando de abrir un espacio para que su mejor amiga pudiera escapar. Pero contra 6 hombres impulsados por una mentalidad de grupo, su resistencia solo pareció provocar aún más a los agresores. Fueron arrastradas fuera de las vías y hacia la maleza espesa del parque, lejos de cualquier luz que pudiera alcanzarlas. Lo que ocurrió durante las siguientes 2 horas fue de una brutalidad tan extrema que el médico forense tendría dificultades después para encontrar palabras que lo describieran. Si eres de las personas que creen que la verdadera justicia implica no apartar la mirada de los capítulos más oscuros de nuestra historia, suscríbete. Porque la siguiente parte de este caso es donde un crimen se convirtió en una indignación nacional que cambiaría para siempre las leyes de Texas. Mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, el atajo de 10 minutos había terminado. Para Jennifer y Elizabeth, el camino a casa terminó en una zona boscosa cerca de un lugar donde habían pasado gran parte de sus vidas. Y para los 6 hombres, la iniciación dejó de ser sobre una pandilla. Se trataba de un secreto que creyeron poder enterrar. Estaban equivocados. La noche del 24 de junio se transformó en una mañana de viernes desesperada. Para las familias Herman y Peña, el atajo de 10 minutos había durado toda la noche. Adolfo Peña y Randy Herman no se quedaron esperando junto al teléfono. Salieron a las calles antes del amanecer. Recorrieron el vecindario, tocando puertas, preguntando a cada joven que encontraban: ¿has visto a Elizabeth? ¿Has visto a Jennifer?
La respuesta siempre era la misma: silencio. Para la tarde del viernes, el Departamento de Policía de Houston ya estaba involucrado, pero al principio se trató como un caso típico de fuga de menores. 2 adolescentes, una noche de verano, tal vez solo se quedaron fuera más tiempo del permitido, pero los padres lo sabían. Jennifer era una chica de hábitos. Elizabeth era su protectora. Ellas no simplemente desaparecían. Durante 4 días agonizantes, la búsqueda se concentró en el área alrededor del parque T.C. Hester. Voluntarios recorrieron la maleza. Helicópteros sobrevolaban la zona. Pero el calor de junio en Houston era sofocante, rozando los 38 grados Celsius, y la vegetación a lo largo de las vías del tren era tan densa que lo ocultaba todo. Entonces, el 29 de junio, una unidad canina de la policía dio la señal. En lo profundo de una zona boscosa cerca de las vías, bajo una espesa cubierta de árboles, los rescatistas se detuvieron. No encontraron a 2 chicas esperando ser salvadas. Encontraron una escena tan brutal que incluso los agentes con experiencia tuvieron que apartar la mirada. Las chicas no solo habían sido asesinadas, habían sido abandonadas. La evidencia física sugería que Jennifer y Elizabeth lucharon hasta su último aliento. Sus cuerpos mostraban señales de una larga lucha contra 6 agresores. No solo les arrebataron la vida, las dejaron en el suelo como si no importaran. Mientras el equipo forense comenzaba el difícil trabajo de procesar la escena, surgió una inquietante conclusión: esto no era obra de un asesino solitario. Era un grupo. Y los grupos dejan rastros. Mientras las familias recibían la noticia que destrozaría sus vidas para siempre, un joven estaba sentado en una comisaría local, con la conciencia finalmente quebrándose. No era uno de los responsables directos, pero sabía exactamente quiénes eran. Si crees que la lucha de unos padres por justicia es una de las fuerzas más poderosas que existen, suscríbete. Porque lo que viene es el momento en que la pandilla, Black and Whites, descubre que el secreto que intentaron ocultar está a punto de hacer que todo el estado de Texas caiga sobre ellos. Los cuerpos fueron encontrados. El silencio se rompió. Y mientras Randy Herman permanecía bajo el calor de esa tarde de junio, hizo una promesa en silencio: los hombres que hicieron eso no solo irían a prisión, pagarían con sus vidas. Y él se encargaría de que el mundo lo viera. El hallazgo de Jennifer y Elizabeth no solo destrozó a sus familias, encendió a toda la ciudad de Houston. El atajo de 10 minutos terminó en un área boscosa, pero el rastro de sangre conducía directamente a una casa de pandilla local. Para julio de 1993, los nombres ya se conocían: los Black and Whites. No era una organización criminal sofisticada. Eran adolescentes y jóvenes del vecindario, de entre 14 y 18 años, que creían dominar la zona. La policía no tuvo que buscar mucho. En cuestión de días tras el hallazgo, comenzaron a detenerlos uno por uno: Peter Cantú, el líder de 18 años; José Medellín; Derrick O'Brien; Efraín Pérez; Raúl Villarreal; y el más joven, Venancio Medellín, de 14 años. Lo que ocurrió dentro de las salas de interrogatorio fue tan inquietante como el propio crimen. No eran criminales endurecidos con un código de silencio. Eran arrogantes. Presumían. Se sentaron frente a los detectives y describieron la pesadilla de 2 horas en el bosque con la misma naturalidad con la que alguien hablaría de una reunión entre amigos. No hubo lágrimas. No hubo un "lo siento". Uno de ellos incluso sonrió durante su confesión, tratando la vida de 2 chicas inocentes como si fuera un trofeo de iniciación. Pero entonces, los detectives jugaron su carta decisiva. No solo tenían confesiones, tenían el ADN. En 1993, las pruebas de ADN eran una herramienta emergente en la justicia, y los Black and Whites habían dejado rastros por todas partes. La evidencia biológica era irrefutable. El secreto, que creyeron enterrar en la tierra, ahora gritaba desde un laboratorio. Mientras los responsables estaban en sus celdas, Randy Herman y Adolfo Peña hacían algo para lo que el sistema legal no estaba preparado. No solo estaban de luto, estaban actuando. Asistían a cada audiencia, enfrentando cara a cara a quienes les arrebataron a sus hijas. No buscaban solo una condena. Querían el castigo máximo. Si eres de los que creen que el amor de unos padres puede cambiar las leyes de todo un estado, suscríbete. Porque lo que sigue es el momento en que este caso sale de la sala del tribunal y entra en los libros de historia, provocando una batalla que llegaría hasta la Corte Internacional de Justicia. A medida que comenzaron los juicios, los fiscales entendieron que no solo estaban juzgando a 6 hombres por asesinato. Intentaban demostrar que lo ocurrido en ese lugar fue tan atroz y depravado, que merecía la pena capital. Pero cuando empezaron a dictarse las sentencias de muerte, surgió un nuevo problema.
Algunos de los acusados no eran ciudadanos estadounidenses. Y de pronto, una tragedia local en Houston estaba a punto de convertirse en una crisis diplomática global. Los juicios contra la pandilla, Black and Whites, no fueron solo un proceso legal, fueron una especie de catarsis pública. Pero a medida que comenzaban a dictarse las sentencias de muerte, el caso del atajo de 10 minutos desató una batalla legal que cruzó océanos y llegó a los tribunales más altos del mundo. En una sala de audiencias en Houston, la atmósfera era asfixiante. Randy Herman y Adolfo Peña se sentaban en la primera fila todos los días, observando a los 6 hombres que habían destruido la vida de sus hijas. La evidencia era tan impactante que varios miembros del jurado necesitaron apoyo psicológico tras el juicio. El ADN, las confesiones, la brutalidad de los hechos, todo apuntaba a una condena máxima. 3 de los responsables, Peter Cantu, José Medellín y Derrick O'Brien, fueron enviados al corredor de la muerte. Pero entonces, el caso chocó contra un obstáculo inesperado. Uno de los principales acusados, José Medellín, era ciudadano mexicano. Según un tratado internacional conocido como la Convención de Viena, debía haber tenido acceso al consulado mexicano tras su arresto. La policía de Houston, centrada en la gravedad del crimen, no siguió ese procedimiento específico. De pronto, el caso dejó de ser solo un asesinato local. Se convirtió en una crisis diplomática internacional. El gobierno de México, respaldado por la Corte Internacional de Justicia en La Haya, intervino. Exigieron que se detuvieran las ejecuciones, argumentando que se habían violado los derechos de los acusados. Organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos se sumaron, ejerciendo una fuerte presión sobre el Estado de Texas y la Corte Suprema de Estados Unidos para anular las sentencias. Pero el mundo no contó con los 2 padres en la primera fila. Randy Herman no pensaba en tratados internacionales. No le importaban las relaciones diplomáticas ni la opinión de jueces extranjeros. Le importaba Jennifer. Le importaba Elizabeth. Junto con Adolfo Peña, se convirtió en una fuerza imparable, presionando a políticos y apareciendo en medios de comunicación para asegurar que los derechos de los culpables no superaran la justicia para sus hijas. La batalla legal se prolongó durante años. Las apelaciones subían y bajaban en el sistema judicial. Mientras el mundo debatía sobre leyes internacionales, las familias esperaban. Esperaban el día en que podrían mirar por última vez a los responsables. Si eres de los que creen que la justicia verdadera no debería detenerse por burocracia o política internacional, suscríbete. Porque lo que sigue es el momento en que la batalla legal llega a su fin y comienza el camino hacia la ejecución. En 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos tomó su decisión final: el estado de Texas podía proceder. La presión internacional no logró detenerlo. Se fijó la fecha. El primero de los responsables estaba a punto de enfrentar la inyección letal. Pero mientras las familias se preparaban para presenciar el final, comprendieron algo: la justicia no devolvería a las chicas. Solo pondría fin a la pesadilla. Años de batallas legales internacionales y protestas diplomáticas finalmente llegaron a su límite en las paredes de la unidad Huntsville, en Texas. Para las familias de Jennifer y Elizabeth, el atajo de 10 minutos se había convertido en un maratón de dolor de 15 años. El 5 de agosto de 2008, uno de los principales responsables, José Medellín, estaba programado para ser ejecutado. Afuera de la prisión, el mundo observaba. Manifestantes de organizaciones internacionales de derechos humanos sostenían pancartas, y el gobierno de México hizo un último intento ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero dentro de la sala de observación no había políticos. Solo estaban Randy Herman y Adolfo Peña. No estaban allí para debatir leyes internacionales, estaban para presenciar el cierre de una deuda que había comenzado la noche del 24 de junio de 1993. Cuando Medellín fue sujetado a la camilla, le preguntaron si tenía unas últimas palabras. No ofreció disculpas. No mencionó a las 2 chicas. Se mantuvo desafiante hasta el final, mostrando la misma falta de remordimiento que había impactado a los investigadores 15 años antes. Cuando comenzó la inyección letal, la sala quedó en silencio. Randy Herman se inclinó hacia el vidrio, con la mirada fija en el hombre que le había arrebatado el futuro a su hija. Quería asegurarse de que lo último que viera fuera el rostro de un padre que nunca se rindió. Pero una ejecución no fue suficiente. En 2009, Derrick O'Brien fue ejecutado. Y finalmente, en 2010, el líder del grupo, Peter Cantu, quien había orquestado la iniciación, también enfrentó la inyección letal. Cantu, al igual que los otros, murió sin mostrar arrepentimiento por Jennifer o Elizabeth. Aunque 3 de los responsables ya no estaban, para las familias la sensación fue incompleta. Las ejecuciones no devolvieron la risa de 2 mejores amigas. No borraron el recuerdo del atajo.
Y para los 3 miembros más jóvenes de la pandilla, que recibieron cadena perpetua en lugar de la pena de muerte, la lucha por justicia no había terminado. Uno de ellos eventualmente podría optar a libertad condicional, una idea que mantenía a las familias en un estado constante de angustia. Si crees que las familias de las víctimas nunca deberían dejar de luchar por justicia, suscríbete. Porque la parte final de esta historia no trata sobre la muerte, sino sobre las leyes que nacieron de esta tragedia y el legado que dejaron estas dos jóvenes. Cuando el último de los 3 fue declarado muerto, Randy Ehrman salió a la noche tejana. Había pasado 17 años luchando por ese momento. Pero al mirar a las cámaras, no parecía un hombre victorioso. Parecía alguien que, por fin, podía empezar a hacer el duelo. La ejecución del último responsable no trajo de vuelta a Jennifer y Elizabeth, pero sí provocó algo más. Transformó a 2 padres en una poderosa fuerza que impulsó cambios en el sistema. El atajo de 10 minutos había terminado, pero el legado de las chicas apenas comenzaba. En los años posteriores a la tragedia, Randy Ehrman y Adolfo Peña no desaparecieron en el silencio. Se convirtieron en impulsores del cambio. Antes de 1993, los derechos de las víctimas en Texas solían quedar en segundo plano frente a los de los acusados. La pandilla Black and Whites había aprovechado cada vacío legal, cada retraso y cada recurso posible. Pero los padres ya no estaban dispuestos a permitirlo. Lograron impulsar una enmienda de derechos para las víctimas en Texas. Gracias a Jennifer y Elizabeth, hoy las familias tienen el derecho de estar presentes en cada etapa del proceso judicial. Tienen derecho a ser escuchadas. Tienen derecho a estar en esa sala y mirar a los responsables a los ojos en sus últimos momentos. Transformaron su dolor en protección para otras familias. Pero ni siquiera las leyes pueden reparar un corazón roto. Randy Ehrman pasó 17 años luchando por su hija. En 2014, pocos años después de la última ejecución, falleció. Quienes lo conocían decían que no murió simplemente por causas naturales, sino por un corazón que llevaba años cargando un peso insoportable desde el 24 de junio de 1993. Luchó hasta el final, y solo entonces pudo descansar. Hoy, el Parque T.C. Gester luce diferente. La maleza ha sido despejada. La zona cercana a las vías ya no es un lugar oscuro y olvidado. Hay memoriales, nombres grabados en piedra, para que nadie olvide a Ginny y Elizabeth. Pero la pregunta permanece para cualquiera que camine a casa esta noche: ¿cuánto valen 10 minutos? Si crees que estas historias deben contarse para que los nombres de las víctimas nunca sean borrados por la oscuridad, suscríbete. Porque tu apoyo permite que estos casos sigan siendo advertencia y homenaje. Jennifer Ehrman y Elizabeth Peña eran solo 2 mejores amigas que querían llegar a casa antes de que sus padres se preocuparan. Eran sencillas, protectoras y profundamente queridas. El atajo les quitó la vida, pero no pudo borrar su historia. No son solo las chicas de las vías. Son la razón por la que cambiaron las leyes. Son la razón por la que otras familias hoy tienen voz. Y en la ciudad de Houston, siempre serán 2 jóvenes de 14 y 16 años, que finalmente descansan en paz.